Bueno, son las 9:30, un poco retrasados de lo que normalmente empieza esta mesa de trabajo, pero hubo un cierto accidente por aquí, retrasó un poquito la llegada, pero no pasa nada. Un poquito la llegada. Buenos días, días, Carmen. Buenos días. ¿Qué pasó en el periférico? Pues sí, en el periférico. Alfredo Figueroa, corresponsal vial. Corresponsal vial, en el periférico, en el periférico sur, en la parte baja del periférico. Estamos aquí en periférico sur. Había habido había habido un accidente que afortunadamente me reportó la app esta que utilizamos para viajar en la Ciudad de México, que es el Waze, y bueno, tuvimos que ir a dar una vuelta más o menos divertida. Buenos días a todos. Buenos días, bueno, pues está aquí Gabriel Reyes Orona. Gabriel, buenos días. ¿Cómo estamos? Muy buenos días, Carmen, a ti, a todos. Debo confesar al público que antes de que empezara esta parte de la transmisión en vivo, pues en el corte estábamos hablando de los temas, ¿no? De los muchos temas que hay, y no nos terminamos de poner de acuerdo. Son tantos, pero vamos a empezar con Gabriel Reyes Orona, que hable de lo que él considere pertinente. ¿Les parece? Muy bien. Bueno, yo creo que lo más relevante que yo siento por el momento es la plática que hubo con el fiscal general. Sí. ¿Por qué creo que es importante? Porque la sustitución que se hizo del procurador general de la República... La de ayer, del fiscal Gertz Manero aquí, 100 días de su llegada. La sustitución que se hizo del procurador general de la República en la pasada administración, por ley, por disposiciones reglamentarias, recae en el responsable de los asuntos internacionales. En este caso, Elías Beltrán. Pero Elías Beltrán parece estar detrás de todo este entramado que ocultó durante mucho tiempo todo el caso Odebrecht. ¿Por qué? Porque precisamente él era el responsable de ser el interlocutor con las fiscalías de otros países. Aquí yo diría que Gertz Manero, y lo escuché contento, está en la posición cómoda. ¿Por qué en la posición cómoda? Porque no es un asunto que inicia, es un asunto que ya tiene sentencias, que ya tiene procesados, que ya tiene sentenciados, y que es un asunto en el que claramente existen elementos suficientes para condenar a funcionarios públicos. La actividad de esta empresa no es de un año ni de dos. Perdón. Sí. ¿Sentencias en dónde? En otros países. Bueno. Sí, claro. Obviamente, ¿cuáles? Me las perdí. Si de eso estamos hablando. Por eso desde el entorno internacional. Porque Elías Beltrán viene del área internacional. Y es precisamente el que entravó y dificultó que en México ese entorno internacional de otros países donde señalan cómo opera una cuenta, un rubro de la contabilidad de esta empresa para socavar la voluntad de los funcionarios públicos. Aquí en México tenemos exactamente lo contrario. Pero gracias a que han pasado ya varios años, lo que nos podemos dar cuenta es que no hizo su trabajo. Y entonces Gertz Manero, por donde tiene que empezar, es por Elías Beltrán. Por donde tiene que empezar es precisamente por las áreas que evitaron que se procesara adecuadamente el asunto de Odebrecht. Recientemente estuve yo en la fiscalía, fui yo a ratificar unas denuncias y me encontré sorprendido unas cajas de cartón desvencijadas, carcomidas por el agua, y todas decían escritas a mano Odebrecht. No. Parecía que estábamos hablando de un asunto viejo, olvidado, y, o sea, en un archivero ahí encaramadas, unas 17 o 18 cajas, escrito a mano Odebrecht. Ese fue el trato que le dio la pasada administración a un asunto tan relevante como ese. Entonces, obviamente, por eso creo yo que el fiscal tiene hoy la posición cómoda de poder investigar al investigador, para después poder dar caso y cauce a todo lo que hemos venido viendo en otros países. Precisamente el hecho de que ya haya procesos y ya haya sentencias en otros lugares nos permite suponer que ya existen elementos suficientes para integrar la carpeta. Hay varias cosas aquí a la mesa. Tuvimos ayer la larga entrevista con el fiscal Gertz Manero, de la cual hablaremos con ustedes y escucharemos puntos de vista con mayor amplitud ahora. Y la entrevista que nos concedió el gobernador de Chihuahua, que nos anunció, hablando de Elías Beltrán, no por lo que estás diciendo de Odebrecht, sino por el caso Zafiro, ¿no? La operación Zafiro y el caso Chihuahua y el papel que ha jugado o que jugó el encargado de la Procuraduría General de la República, Elías Beltrán, y nos anunció que este jueves va a presentar formalmente una denuncia en contra de Elías Beltrán, el gobierno de Chihuahua. Así lo dijo el gobernador ayer. Bueno, yo quiero anunciarte, Carmen, el próximo jueves, el consejero jurídico del gobierno del estado de Chihuahua presentará ante la Fiscalía General de la República
una denuncia en contra del ex encargado de la Procuraduría General de la República, Alberto Elías Beltrán, por diversos delitos en contra de la Administración de Justicia y por uso indebido de funciones y facultades. Eso habremos de presentarlo este próximo jueves, para que se recupere toda esta exoneración vil, grotesca, vulgar, que se hizo en el juicio federal por el mismo caso, exactamente por el mismo caso, nada más que allá de 250 millones de pesos. Y esto creo que es también oportunidad, Carmen, lo digo sinceramente, para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ponga mucha atención a la actuación que ha habido de jueces federales y magistrados federales en este caso. El presidente de la Corte, el ministro Arturo Saldívar, ha mencionado que está comprometido en combatir la corrupción en el Poder Judicial. Y estos días, esta semana, se ha hablado mucho de la corrupción en los poderes judiciales de los estados. Pues también en el Poder Judicial de la Federación hay muchísima corrupción, pero estamos muy esperanzados en ese compromiso. Pues este caso y esta sentencia les dará muchos elementos para concretar en los hechos una verdadera limpieza a una serie de juzgadores que han venido actuando en componenda con quienes vinieron a saquear al pueblo de Chihuahua, quienes vinieron a robarse el dinero que estaba destinado a educación, a salud, a programas de vivienda. Y es bien importante que en este momento se revise particularmente la actuación del primer tribunal colegiado de circuito con sede en el estado de Chihuahua. Resulta que ahí se están concentrando todos los amparos, prácticamente todos, de todos los imputados del caso. Bueno, es parte de lo que dijo el gobernador Corral el día de ayer. Se refiere a la sentencia condenatoria a Alejandro Gutiérrez, quien fuera brazo derecho de Manlio Fabio Beltrones en el PRI nacional y que fue sentenciado en Chihuahua por una parte de este proceso, y que al tener esa sentencia condenatoria, pues le da pie a subrayar la gravedad que tiene, que en el ámbito federal ese asunto no prosperó, y buena parte de la decisión de poner una denuncia en la PGR este jueves contra Elías Beltrán tiene que ver con la omisión o actuación que afecta a la justicia de este funcionario. Asunto que conecta con el caso mayor. Alfredo. Es que, a ver, yo creo que ahí empieza una historia. Llega Javier Corral al poder, digamos, y lo que va encontrando es que ha habido un desvío de recursos públicos de una operación de saneamiento financiero, por eso se llama Zafiro. Se llama Zafiro, y va advirtiendo que desde la Secretaría de Hacienda hay un operativo de traslado de recursos que llegan en la investigación que hace el gobierno de Chihuahua, finalmente al financiamiento de campañas electorales del Partido Revolucionario Institucional. Una operación que, si bien ha sido estudiada en Chihuahua, tiene vínculos con otras entidades de la República en aquellas elecciones del 2016. Es decir, quiero poner esto en contexto porque el tema que se está revisando en Chihuahua tiene que ver con un ciclo de recursos públicos entregados a partidos políticos desde los gobiernos de los estados y mediante empresas en una trama de corrupción compleja, difícil de luchar y tan difícil de enfrentar como los años que lleva Corral en esta lucha, y desde luego no solo Corral, el pueblo de Chihuahua, los funcionarios de la Fiscalía y el propio Poder Judicial. Y aquí aparecen cosas muy interesantes, y por eso quiero poner un poco de este contexto en juego. La investigación que se hace en Chihuahua y el conflicto entre Chihuahua y la Federación, tanto en términos de los propios recursos, y aquí hay que ver lo que ha ocurrido, porque el gobierno de Enrique Peña Nieto prácticamente le condicionó al gobernador de Chihuahua el ejercicio de recursos públicos pactados con Chihuahua
para que no continuara una investigación. Eso ya de suyo debería concitar en cualquier país del mundo la investigación de quien ha condicionado recursos para que no se continúe una investigación en contra de la corrupción. Que esto es uno de los ángulos del caso Chihuahua, que a mí por eso me parece tan interesante. Digo, una segunda parte, el gobierno de la República hizo todo lo que estuvo a su alcance para que la Federación atrajera el caso y una vez atraído, desistirse. En ese esfuerzo hubo un personero, porque yo creo que Elías Beltrán es un personero de el propio presidente de la República y de una trama complejísima, Peña. Sí, Enrique Peña Nieto, involucrado en ocultar y detener cualquier investigación que en realidad revele toda esta trama por la cual se transfieren recursos a partidos políticos, en este caso al Partido Revolución Institucional. Seguramente no es el único, pero es muy relevante el papel que juega entonces este hombre. Hoy, que en los otros asuntos que se llevan en el estado de Chihuahua hay una sentencia condenatoria, se advierten todos los elementos para poder advertir cómo el papel de Beltrán ha sido muy relevante para el desistimiento y para la no investigación de quien tenía la obligación, que era entonces la Procuraduría Federal de la República. Lo que estamos presenciando es, me parece, el primer acto en donde un gobierno va a denunciar penalmente a un ex procurador del gobierno previo, coludido, en opinión del propio gobierno de Chihuahua, en la corrupción política como uno de los ejes del cáncer fundamental de la República. Y esto se vuelve muy relevante, a la luz de lo que el propio fiscal, Carmen, el día de ayer, te ha venido a plantear, aquí en una entrevista muy larga y en mi opinión muy interesante, que es que tiene la extraordinaria oportunidad de constituir la nueva legitimidad de este órgano a partir de un ejercicio independiente de poderes. La entrevista que empieza con Carmen es muy interesante porque dice, este ámbito del Estado mexicano ha estado al servicio de los poderosos durante largo tramo. Bueno, acá hay una ocasión para rectificar este conjunto de asuntos. Y una más del caso Chihuahua que creo que no debiéramos dejar de tener en cuenta. Esa suerte de amparo buscador que el jurídico del expresidente de la República, Peña Nieto, promueve para que no pueda ser investigado el propio Peña Nieto antes de dejar el poder. En Chihuahua. En Chihuahua. Y la decisión que tiene este gobierno, el gobierno hoy de Andrés Manuel López Obrador, de desistirse de una causa que se inició institucionalmente, no a título personal, que es aquí el otro asunto. ¿Qué nos está mostrando, me parece, este entramado? Todo este entramado nos lleva, y ya entraremos seguramente a los otros casos, a la nueva fiscalía y al nuevo rol fundamental que tiene que tener si en realidad el tema fundamental del país es el combate a la corrupción y, digo yo, el combate a la impunidad. Pues mira, yo te diría que yo veo, y como litigante ya con algunos 30 años de experiencia en esto, que veo 4 pistas bajo una misma carpa. La primera pista, yo creo que es la que es materia de mayor preocupación, es este asunto de empezar por el personero. Yo creo que este sujeto debe ser procesado porque evidentemente, no en sino los asuntos de mayor relevancia del país, no hizo su trabajo. Yo creo que la primera investigación que debe enderezarse a nivel federal, ya no a nivel local, es aquella contra los que administraban los recursos. Es decir, yo debería haber acompañado una denuncia contra Luis Videgaray y contra Galindo Favela, hoy diputado, Claro. Porque él es el gran artífice y sin embargo ha tenido éxito en irse por la sombrita, que su nombre prácticamente no se conozca, estar todavía metido en los asuntos presupuestales en la Cámara de Diputados, y sin duda alguna, hubo un jefe que tenía una agenda, que en este caso es Luis Videgaray, pero el gran operador que debe ser indagado, investigado en este asunto, en la estafa maestra y en muchos otros que le generaron un gran daño económico al país, es Galindo Favela.
incluyendo Lotería Nacional, pronósticos deportivos, muchos temas muy interesantes. Hay una segunda pista, y esta segunda pista es aquella que tiene que ver con quién es el que esté analizando supuestamente de manera imparcial un asunto. Y quiero referirme particularmente a Eduardo Medina Mora. ¿Se puede considerar a Eduardo Medina Mora imparcial respecto de Enrique Peña Nieto? Con toda esa gran cantidad de bagaje personal que desde la pasada administración se dio, porque recordemos que Medina Mora, todavía en la administración panista, encontró la forma de que los asuntos de Enrique Peña Nieto, gobernador, no terminaran en los tribunales. Esta relación que se gestó de Medina Mora desde el Calderonato, pues nos hace pensar que si hay un ministro que no es el adecuado para ver los asuntos de Peña Nieto, es Medina Mora, porque nos lleva una y otra vez al asunto de que los ministros son de tal manera angelicales que son incapaces de conflicto de interés. Pero incluso existe una situación, un raigambre muy, muy importante que debe ser investigado entre Enrique Peña Nieto y Medina Mora. ¿Por qué lo digo yo? Porque todos estos asuntos donde hay un análisis al más alto nivel federal es Medina Mora. Entonces, no parece ser que este presidente Saldívar deba permitir que por al menos el más mínimo decoro de imparcialidad sea Medina Mora el que continúe el análisis de este tipo de asuntos. A ver, dices algo, déjame intervenir una cosa, me parece que lo que estás diciendo es justamente seguir el hilo de una madeja absolutamente importante y compleja para entender cómo funciona la corrupción política en el país. Es decir, evidentemente las ligas por las cuales un ministro llega a ministro, cómo va ascendiendo en su carrera política, qué tipo de favores especialmente, digamos, le dispensa y le son dispensados por parte del poder público. Cómo hay un vínculo muy importante entre poderes que deberían tener autonomía para que funcionase, digamos, lo que hoy conocemos o quisiéramos construir, que es un Estado de Derecho. Y la parte fundamental es, hoy ya no están los personajes, digamos, en el más alto nivel de poder. Hoy han sido derrotados electoralmente esos personajes. ¿Qué rol corresponde jugar al gobierno actual en relación a este conjunto de temas? Hasta ahora ha habido silencio. Hasta ahora ha habido una evidente prudencia, déjenme decirlo así. Están siendo muy prudentes ustedes también hoy en la mañana. Una prudencia especial con el tema, con todo lo que tiene que ver con el sexenio previo. Ni con el pétalo de casi ninguna mañanera, ¿no? Se toca lo que ha pasado en el gobierno previo. Por eso, hoy que se promueven, no desde ese gobierno, sino desde otros gobiernos, acciones en relación a lo que ha sido el caso de Enrique Peña Nieto y el caso Chihuahua y otros tantos, habrá que ver si efectivamente esta autonomía prometida de la nueva Fiscalía se ejerce a cabalidad o no, y también habrá que ver cómo van a comportarse los ministros de la Corte, porque yo creo que una de las características del proceso electoral y su resultante es el nuevo rol que a los actores públicos les toca jugar hoy en el espacio en el espacio público y en el país. Pues ahí está la Fiscalía General de la República, que tendrá que jugar un papel central, estelar sin duda. Le preguntamos a Gertz Manero del asunto, le preguntamos sobre la autonomía, le preguntamos sobre este contexto, le preguntamos del momento que se vive, y bueno, recuperamos para esta conversación con Alfredo Figueroa y Gabriel Reyes Orona esto que nos dijo el primer fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, ayer. Mira, yo tengo que ir hasta donde la justicia me demande y hasta donde yo pueda hacer lo que esté en mi mano. Esto no es un asunto más que de credibilidad. El valor moral del Estado mexicano frente a la visión internacional está cuestionado en asuntos como este, Carmen, y tú lo sabes. Es decir, si esto no se maneja bien, si esto no se maneja con profesionalismo, si esto no se maneja en una forma verdaderamente ejemplar, nosotros no vamos a poder salir de ese desprestigio. Uh-huh. Todos lo dicen y lo dicen con razón. Bueno, ¿y por qué en todos lados sí y aquí no? Dime una cosa, doctor Gertz Manero, muy importante. Sí. ¿Qué opinión te merece
la postura del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, sobre que no hay que abrir las closets del pasado y hay que apostar al punto final y ver para adelante? Mira, yo veo una situación para mí clarísima. Él es el jefe del Estado y es el jefe del gobierno. Él no es el fiscal. Esas funciones le corresponden al fiscal. ¿Y lo tomas como una opinión que puedes compartir o no? Bueno, él tiene sus funciones, él emite una opinión, es la búsqueda de la paz y la tranquilidad del país, está en sus funciones, sí, pero las mías son otras. Yo tengo que aplicar la ley, yo tengo que combatir el delito, yo tengo que defender el patrimonio, los bienes y la estructura del Estado mexicano. Esa es la función de la Fiscalía General de la República y ese es mi trabajo. Entonces, yo no estoy en contraposición con lo que él hace, yo estoy haciendo otra cosa. Las malas lenguas dicen que hay una suerte de pacto con Peña Nieto y que no lo va a tocar o que no promoverá nada contra Peña Nieto por tal o cual razón. ¿Cierto o falso? ¿Qué significaría que desde el Ejecutivo hubiera esa idea de no tocar al gobierno anterior de Peña Nieto? Bueno, significaría que yo no tendría nada que estar haciendo allí, hombre. ¿Cómo? Así es que, digo, si ya hubiera ese pacto... ¿Si hubiera pacto? Digo, si ya hubiera ese pacto, ¿yo qué tendría que estar haciendo ahí? ¿O yo para qué hubiera sido propuesto? ¿Y yo para qué hubiera ganado la elección en el Congreso? Salvo que aceptaras, supongamos que existe, salvo que aceptaras que ahí no te vas a meter. A estas alturas del partido, Carmen. Espero que no. Mira, yo lo conozco desde hace muchísimos años. No, él no se va a meter, lo ha dicho hasta el cansancio. No se lo creen, pero es la verdad. Uh-huh. Él no se ha metido en las actividades que yo realizo. Él no me manda recados. Él no me convoca a su oficina para darme instrucciones. Yo no he recibido absolutamente ningún tipo de ninguna orden, de ninguna naturaleza. Soy responsable de lo que estoy haciendo y entiendo su función, pero entiendo también la mía. No, bueno, a mí me parece una extraordinaria declaración, digamos, y una declaración que lo que pone de manifiesto es la voluntad política de ir adelante con las obligaciones que legal y constitucionalmente le corresponden y haciéndolo además con valentía, digamos, me parece, en el espacio público, diciéndote en una respuesta, me quedo con una frase, si ese pacto existiese, yo no tendría nada que hacer aquí. Ahora, me preocupan un par de cosas más. Es decir, él tendrá que actuar y mostrarle al país, porque es la única manera con la que las cosas no solo van a cambiar, sino va a producir confianza en una institución como esta tan relevante, que es empezar a actuar. Yo creo que el presidente puede seguir teniendo la opinión que quiera, mientras tengamos un fiscal que actúa en los términos en los que debe actuar. Y también creo, y esto lo digo con claridad, que el presidente no le ha comprometido no meterse en el asunto, y me parece también una actitud conveniente del presidente. Ahora bien, es lo que corresponde. Es lo que corresponde, pero digamos, antes de digamos, yo celebro profundamente lo que dice en la entrevista, pero dice muchas otras cosas en donde sí el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y el Poder Legislativo son centrales para el trabajo de la Fiscalía. A ver, hay 300,000 casos de rezago en el país recibidos por Gertz. Hay 4,000 policías, de los cuales 1,000 atienden guaruras, ¿no? ¿Cuáles son los instrumentos, las capacidades que tiene una institución como la Fiscalía? Ya los reubicaron, los están reubicando a estos 1,800,000. Pero, a ver, Carmen, de todas maneras... Eso es lo que recibe. Imagínate que tienes un rezago, ya olvídate de lo que todos los días... De 300,000. De locos. Y traes 4,000 policías. Y traes un problema en términos del funcionamiento de los propios ministerios públicos. Y tienes a gente que está denunciada y que tiene recomendaciones como violadores de derechos humanos en la propia Fiscalía. Y tienes un problema, yo decía Gabriel, entiendo el sentido en que lo decía Gabriel, está en una posición cómoda, bueno, vamos a ver, cómoda en cierto sentido, pero desafiante en muchos otros. Si el Poder Ejecutivo
no da vista de todas las cosas que está encontrando. Si el Poder Legislativo no le ofrece no solo las mejores condiciones legales, sino también el presupuesto que una empresa de este tamaño requiere, y si el Poder Judicial sigue en el ejercicio de corrupción en el que ha estado instalado durante este tiempo, será muy importante lo que avance la Fiscalía, deberá hacerlo de cualquier manera, pero sus capacidades reales de poder enfrentar asuntos del tamaño, de esos tamaños en donde te narraba, donde llegan los grandes abogados a litigar y se vuelve muy complicado, pues será difícil sacarlos adelante. De ese tamaño es el desgaste del Estado que recibe este gobierno, pero que además hemos visto el deterioro que durante años ha ocurrido en México. Y este es el elemento, para mí, uno de los elementos más importantes de lo que puede pasar en los próximos años en México. Bueno, y hablaba yo de estas 4 pistas bajo esta misma carpa, por una razón. Cuando uno asiste al circo, tiene uno que estar pendiente de lo que va pasando en cada pista, claro, porque si no, a lo mejor uno está perdiendo lo que debe uno de ver. Hablaba yo de la segunda, que en este caso es Medina Mora, pero hay que hablar de la tercera. Y la tercera se llama Javier Lainez. No hay nadie más cercano a Luis Videgaray, y por eso tiene el nombramiento, por eso tiene la promoción para llegar a ministro de la Suprema Corte de la Justicia, que Javier Lainez. Javier Lainez integra sala con Eduardo Medina Mora. Y entonces esto nos lleva a la tercera pista, que se llama el sistema de cuates y cuotas. Lo que tú decías ahorita fueron derrotados en las urnas. Precisamente el sistema de cuates y cuotas está pensado para cuando es derrotado. Esto lo inauguró Cedillo Ponce de León, pensando en que perdería la elección, como en efecto sucedió, y lo que hizo fue quedarse con 11 ministros que, en este caso lo que hicieron durante 15 años, fue velar para que no tuviera él ningún tipo de problema ni de reclamación pesada, porque hay algo muy importante. El que tiene la última palabra, no importa si tiene la razón o no, tiene la última palabra. Y en este caso el sistema de cuates y cuotas está basado sobre el monopolio de la verdad, fundado en la tenencia, en la posesión o en la ocupación del derecho a la última palabra. Entonces, esta cuarta pista es el sistema de cuates y cuotas federal, avasalla al local, y es el que vamos a ver cómo va a operar, porque precisamente está diseñado para un asunto como este. ¿Y por qué lo hago el señalamiento en particular? Porque Medina Mora y Lainez están en la sala administrativa, en la segunda sala, no en la sala que se encarga de los asuntos penales, que es la primera sala. Lo primero que debería suceder es que un asunto de esta naturaleza vaya a la primera sala y no a la segunda sala. Y la cuarta pista, en el ámbito local. Aquí sí yo creo que el gobernador Corral tiene que poner mucha atención también a lo que pasa en su propio Poder Judicial. Claro. Quienes hayan visto o hayan dado seguimiento al análisis que se hizo en la sesión por estos 3 jueces, se va a dar cuenta, no sé si tú escuchaste, Alfredo o Carmen, el análisis que hizo Vences Vaca. Vences Vaca, que es un juez que tiene pues ya una trayectoria, que tiene una historia, hace pedazos el proyecto. Y no hay posición más cómoda para un litigante que un proyecto débil. Si uno revisa el proyecto votado y que resultó 2-1, no puede uno encontrar un proyecto más débil. Porque después de un largo, pero además muy sesudo análisis que hace Vences Vaca, derrotando el proyecto del Estado de la Fiscalía del Estado de Chihuahua, sí, las otras 2, la juez García y la juez Córdoba, sí, guardan absoluto silencio. Entonces, algo que tiene que hacer ahorita el gobierno de Chihuahua es estar muy pendiente de lo que va a pasar en el proceso impugnatorio. Por supuesto. Porque va a este proceso impugnatorio con una sentencia que cuando menos lo deja ver Vences Vaca, está muy débil, es precipitada y es producto de testigos únicos, de testigos protegidos y de pruebas que no quedan muy claras en el procedimiento. Entonces, ¿qué es lo que le ha pasado a México? Que todos estos procedimientos de corrupción terminan en formalismos. Y lo que parece ser que esta sentencia condenatoria es una sentencia agarrada con alfileres de meros formalismos. Entonces, el procedimiento es de lo más importante. Sin embargo, tenemos 4 pistas a las cuales tenemos que atender con mucho cuidado. Completamente de acuerdo. Creo que es fundamental revisar la calidad
con la que se hacen los trabajos de investigación. Yo conozco el caso, no conozco la sentencia, y lo que puedo decir es que en ella no hay solamente testimonios. En ella hay testimonios, pero también hay transacciones que entran por el sistema bancario del país, que permiten advertir el tipo de transferencias que de las que se están dando cuenta también en las testimoniales. Pero más allá de estudiar ese preciso caso, ¿qué nos está diciendo este ejercicio también? Y cuando dices lo local, a ver, me refiero simplemente a otros casos, virtuosos también, que estoy advirtiendo en el espacio público. He visto cómo la legislatura del Estado de México, recientemente, ha echado para atrás, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la ley OHL, en el caso del Estado de México. He visto cómo hay un esfuerzo en legislaturas, en gobiernos de los estados, excepcionalmente, pero también, por pasos nada más déjame terminar la idea. Me preocuparía que el caso OHL fuera una pugna entre Rubiel Ávila y Del Mazo, y no realmente un ánimo de reponer justicia. Pero, a ver, yo no advierto en la legislatura controlada por un partido distinto al de Rubiel Ávila y al de Del Mazo, que en realidad es la legislatura controlada por Morena, una tarea sino de echar para atrás leyes que estaban hechas ad hoc de concesionarios carreteros. Entonces, sí veo que desde lo local puede arrancarse un conjunto de modificaciones que son venturosas para el país. Por cierto, que hablando del asunto, tenemos previsto a Azucena Cisneros, conversar con ella esta mañana. A lo mejor, ya que están hablando del tema, podemos, después de la pausa, a ver si podemos conectar a la presidenta del Congreso del Estado de México sobre esto que menciona Alfredo Figueroa, y bueno, pues sumamos a la mesa, en vez de hacerlo separado, si es que ella puede, lo podemos incorporar para escuchar esta parte de la historia. Pero antes de eso, vamos a un resumen de las 10, son las 10:02. Vivier Cuevas, Óscar Rojas y Araceli Ledesma presentan esto que es lo más importante en las últimas horas. Lo mejor de Aristegui Noticias. En conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que la reforma educativa ya no contempla la evaluación de maestros. Sostuvo que el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación fue impuesto desde el extranjero y aceptado dócilmente por el gobierno de México. El tema de la evaluación, por ejemplo, ya no hay evaluación. O sea, va a desaparecer el Instituto de la Evaluación, porque esa fue una imposición, repito, dictada desde el extranjero, aceptada dócilmente por los gobiernos de México. Desde Hidalgo, López Obrador afirmó que la disminución del robo de combustibles es una tendencia que no permitirán que se revierta. En noviembre llegamos a estar en 80,000 barriles diarios robados. Noviembre del año pasado. Y ya estamos en 4,000 barriles en promedio, que fue lo que resultó de abril. Estamos hablando de una disminución del 95% y ya es tendencia. Consulta esta y toda la información en www.aristeguinoticias.com.
Bueno, son las 10:05, Alfredo Figueroa, Gabriel Díaz Solona. Pues ahora que mencionaste, Alfredo, el tema de lo que está haciendo el Congreso del Estado de México con el tema OHL, con motivo de que además de lo que dijiste, pues se están planteando retirar la concesión, ni más ni menos. Impresionante. Es fuerte lo que está ahí pasando en el Estado de México. Buscamos a la presidenta del Congreso y nos concedió una entrevista que iba a ser un poco más adelante, pero le hemos dicho que si le podemos adelantar un poco y lo haremos después de la pausa para escuchar con detalle de lo que está pasando en el Congreso mexiquense con este tema. Volvemos. Buzón de voz. Envíanos un mensaje de voz por WhatsApp al 5574 32 32 73, 5574 32 32 73. Incluye tu nombre y lugar donde vives. Tu opinión nos importa. Aristegui, en vivo. Continuamos. Entérate. Los mejores momentos. Aristegui en vivo. Entrevistas. Análisis. Debate. Investigaciones especiales. Último momento. Y más. Consulta la sección Entérate en aristeguinoticias.com. En vivo. Regresamos. Mesa de análisis.
Bueno, preciso una cosa, mencioné que era la presidenta del Congreso, pero dejó de ser presidenta, eso no importa nada, porque en realidad lo que importa es la postura de los legisladores, en este caso de la mayoría de Morena en el Congreso, y bueno, digamos la expresidenta de la mesa directiva del Congreso del Estado de México. ¿Cuándo cambiaste a Azucena Cisneros? Buenos días y bienvenida, gracias por estar aquí. Hola, muchas gracias, Carmen, a ti y a tu auditorio. A partir de enero, yo... O sea, estoy desactualizadísima, perdóname la vida, qué barbaridad, pero fuiste presidenta. ¿Perdón? Pero fuiste presidenta hasta enero sí, y... La primera presidenta de esta legislatura, estos 4 meses iniciales, que bueno, pues también fueron temas muy importantes que sentaron el precedente de la dinámica que este Congreso iba a ir determinando. Ese es el tema, exactamente. Bueno, el Congreso mexiquense, lo que está ocurriendo con un especial asunto que tiene que ver con OHL, ahora Aleática, y bueno, lo que ya comentó Alfredo Figueroa, lo que te pedimos que amplíes también tú, y sobre todo esta otra parte que están planteando, la revocación de la concesión. Cuéntanos de qué se trata todo esto. Bueno, evidentemente hay temas en el Estado de México que saltan a la vista, en temas de opacidad, en temas de falta de transparencia. Y nosotros, a la llegada del Congreso, hemos establecido una ruta legislativa que fundamentalmente contiene temas neurálgicos en el combate a la corrupción y la transparencia y la rendición de cuentas. Y uno de estos temas es el tema justamente de regresar la facultad al Congreso del Estado en temas, por ejemplo, de concesión. Esta ley Erubiel, de Erubiel solo te doy un poco de contexto. Erubiel Ávila en el 2015 envía una iniciativa en donde seguirán en manos de concesionarios las autopistas, aún terminado el plazo y recuperada la inversión. Y estas facultades de ampliarlo estarán solamente en el criterio de algunos secretarios del gobierno del Estado. Es decir, se quitan la facultad exclusiva del Congreso para pasársela a el Poder Ejecutivo. Nosotros lo que hicimos es reformar el artículo 17.43 del Código Administrativo, que en breve lo que dice es que cuando hayan recuperado su inversión, y que ellos hayan terminado la fecha de concesión, automáticamente los bienes y los efectos de la misma se regresarán al Estado sin ningún costo alguno y libre de gravamen. Lo que estamos es ante un escenario de un Congreso que habían venido debilitando en temas neurálgicos, como son temas de las concesiones a particulares. Y eso es algo inédito, es algo único en este momento. Estamos hablando de que es la primera vez que el Congreso del Estado está planteando temas muy importantes, muy importantes, y que nosotros planteamos que el Congreso tenga, se rebustezca de toda esta facultad que le habían venido minando. Un asunto, Azucena, nada más rápidamente. El planteamiento que están haciendo ustedes para una posible revocación de la concesión de OHL en el Estado de México estaría basado fundamentalmente en el tema de que ya habrían recuperado su inversión o en otros elementos que motivarían esta decisión. Lo que yo más bien quiero plantearte es que con esta reforma al 17.43 se abren posibilidades amplias en la revisión de todas las autopistas, incluidas la de OHL, porque además se dice que esta fue una ley que tenía como mensajero, ¿no? Era como una especie de remitente, y entonces hay una serie de concesiones otorgadas y que se abre la posibilidad de la revisión. Vamos a ver en qué marco facultativo estamos para que esto dé inicio en otro momento y en otra ruta. Pero nosotros estamos cumpliendo en un momento muy importante con una misión que además te quiero decir, fue por unanimidad. Es decir, que sí hay una participación y hay una corresponsabilidad de todos los grupos parlamentarios para estar impulsando todas estas leyes. Y bueno, porque es claro que el tema de la corrupción y la transparencia no es algo que tiene que estar
solamente trabajándose de arriba con Andrés Manuel López Obrador, sino que tiene que estar acompañada por los congresos locales y todos los representantes que pudieran estar apretando y obviamente cumpliendo con esta responsabilidad. Es así como vamos a salir de este estado en el que estamos. Y nosotros en ese tema estamos muy claros, por eso creo que marca un precedente muy importante que la ley permite con ello la revisión si ya fueron o no superados estos temas de inversión para proceder a lo que la ley también permite, ¿no? Azucena Cisneros, diputada mexiquense, Gabriel Reyes Solona, que está acá en la mesa junto con Alfredo Figueroa, te quiere decir algo. Muy buenos días, diputada. Yo creo que aquí el tema es bien importante en una doble dimensión, no solamente en el aspecto carretero, sino que debemos de recordar que Gerardo Ruiz Esparza no salió de su casa a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Viene precisamente de ese despacho allá en el Estado de México, donde el daño que hizo también se refiere a otras áreas que tocan del proyecto nacional. En este caso, el Aeropuerto Internacional de Toluca, Aleática o HL en su momento, tiene importantes decisiones que ha venido tomando y entrabando en el Aeropuerto Internacional de Toluca. Y dado los eventos que han venido dándose con el nuevo aeropuerto de Santa Lucía, con el aeropuerto de la Ciudad de México, el aeropuerto de Toluca es una piedra toral, por lo que esta intervención, esta participación o esta presencia de Aleática en el Estado toca de fondo el proyecto nacional. Yo creo que, bueno, y usted bien lo acaba de señalar, el Código Administrativo no solamente se refiere al tema carretero, obviamente va a embarcar y va a englobar el tema aeroportuario, pero yo creo que es tan importante el revisar las condiciones del régimen financiero de la concesión carretera como el régimen de la inversión y de la concesión y la participación que tienen en el Aeropuerto Internacional de Toluca, diputada. Yo estoy absolutamente de acuerdo y nosotros hemos estado, por supuesto, en esta investigación, en esta retroalimentación de información, y es justo por ello que se volvía tan importante y tan neurálgico que regresáramos esta facultad. ¿Por qué? Porque antes del 30 de abril no teníamos ni siquiera la facultad de tener esta intervención de revisión y de decir se acabó la concesión y se acabó y pasa al Estado. Es decir, todo quedaba en un solo órgano, que es el órgano, el Poder Ejecutivo, sin que se tuviera ninguna injerencia. Por eso yo creo que se abren una serie de rutas y además de posibilidades para trabajar en la revisión y en la transparencia de todo lo que son las concesiones que se han otorgado y las que vienen, porque efectivamente el Estado de México es un estado que tiene una serie de proyectos muy importantes y de gran trascendencia, y que ello va a implicar que acompañemos con todas las medidas suficientes que permitan la transparencia y la rendición de cuentas, que hay cosas que no pueden volver a pasar y que nosotros como poder legislativo tenemos una gran responsabilidad en esta nueva etapa, y que quiero también reiterar que sí hay este ánimo, es decir, quitar privilegios, que fue una iniciativa que yo propuse a los exgobernadores. Ahorita estamos a punto de aprobar el tema de quitar la inmunidad no solamente al Poder Legislativo, sino al Poder Ejecutivo, Poder Judicial y órganos independientes, autónomos. Pues también la muestra, hay una agenda muy robustecida que no implica, Morena la está impulsando como grupo parlamentario, pero los demás grupos parlamentarios han sido muy corresponsables en este nuevo proceso y en esta nueva etapa. Entonces yo creo que esto marca el precedente justamente para todas estas rutas de transparentar y marcar precedentes para que no vuelvan a ocurrir más con temas, reitero, con proyectos tan importantes que se van a desarrollar en el Estado de México. Alfredo. Azucena, buenos días. Diputada, yo lo que advierto, y primero paso a reconocer que desde esta legislatura se está haciendo un esfuerzo que a mí me parece muy importante poner de relieve en relación justamente a atajar todas las prácticas que en un estado como es el caso del Estado de México
han sido o han estado vinculados a todo lo que pensamos es un ciclo de corrupción política durante décadas, en donde las víctimas es el propio pueblo del Estado de México. Claro. Justo en el sentido en el que iba, a mí me parece que el Poder Legislativo hoy tiene una labor muy importante. ¿En qué medida es posible iniciar ya comisiones de investigaciones que sean paradigmáticas del asunto de Toluca, del asunto de las concesiones carreteras y de otro conjunto de asuntos en donde el Poder Legislativo puede mostrar que es justamente un poder revisor en el caso de una entidad y dar vista a las autoridades ministeriales correspondientes de encontrar elementos en juego? ¿Cómo resolver esta deuda? Sino a través de un proceso legislativo que también haga, comisiones de investigación, que den a conocer qué es lo que ha pasado durante todo este tiempo en un Estado esencialmente controlado por un partido político. En lo absoluto, estamos en esta sintonía, en esta corresponsabilidad. Solamente les quiero dar un dato. Nosotros hemos iniciado un procedimiento para poder destituir a quien hoy está al frente del órgano superior, del OSFE, del órgano de fiscalización. Superior de fiscalización. ¿Destituirlo? Entonces, sí, claro, estamos en un proceso, iniciamos uno de los dictámenes que aprobamos, la comisión del OSFE, que está encabezada, por supuesto, por un diputado del grupo parlamentario de Morena, pero que yo insisto, hay una serie de integrantes de los diferentes grupos parlamentarios y en ese sentido estamos ya, se aprobó el dictamen y ya se pasó al Pleno, fue aprobado también por unanimidad el dictamen para iniciarle procedimiento. ¿Por qué? Porque creemos que la serie de temas que ustedes mencionan, aunado a otros que traemos nosotros ya muy, muy detectados, implican que haya imparcialidad. No puede seguir habiendo parcialidad y hemos ubicado una serie de omisiones y faltas de información oportunas en el asunto del órgano de fiscalización del Estado de México. Es decir, nosotros lo que queremos es también que el órgano que se encarga de las investigaciones y de las auditorías, y más en este momento tan neurálgico, tan esencial en el Estado de México, pues tiene que ser alguien que tenga la confianza y que tenga la capacidad de imparcialidad que se requiere. Por eso estamos en un proceso de destitución que tardará un tiempo, porque además quiero decirles pues que las leyes están armadas para que sea un entramado que no permita, como el tema de en Veracruz y tantos temas donde en estos recovecos que tenemos de las leyes se escudan. Sin embargo, tenemos ya una posición absolutamente clara en que tiene que irse el quien encabeza este órgano de fiscalización, que nos permita poder investigar y auditar una serie de áreas que para nosotros son tan importantes como las que ustedes mencionan. Es decir, que nosotros traemos una ruta legislativa sumamente amplia que abarca todos estos temas que son de interés y que además los más afectados, por supuesto, son los ciudadanos mexicanos. Ni más ni menos. Pues ahí está Alfredo Figueroa, Gabriel Reyes Orona, lo que plantea Azucena Cisneros, la expresidenta de la mesa directiva y actual diputada local de Morena en el Estado de México en este Congreso. Seguiremos hablando, Azucena, si me lo permites. Gracias que nos tomaste la llamada. Al contrario, a todos ustedes, muchas gracias por su atención. Gracias y buenos días. Gracias, Azucena. ¿Cómo vieron? Pues mira, a mí me parece que todo lo que nos narra es exactamente el tipo de cosas que cuando hay voluntad política en un Congreso, ya nos cuenta además, lo cual me parece una cosa fantástica. Unánime. Que hay unanimidad y que hay desde todos los grupos parlamentarios la idea de ya está bien, sí. y vamos a abrir el conjunto de temas que han sido de lo más opacos, digamos, que hay en el país, en uno de los estados más ricos del país.
lo que ocurre en el Estado de México ha sido ocultado durante décadas en México, no ha sido visibilizado de la manera en la que debiera serlo, y yo repito, las víctimas esenciales de eso es el pueblo entero, el pueblo mexiquense de manera muy, muy, muy señalada. Hay una parte que me parece muy relevante, el tema de que han iniciado un procedimiento para que quien está en el órgano superior de fiscalización rinda cuentas, porque claro, destituirlo, y además supongo que esa destitución tendrá razones y consecuentemente esas razones deberán ser perseguidas desde la perspectiva legal correspondiente, porque si te destituyen en relación a justamente ser el órgano que se encarga de revisar que los recursos públicos se empleen con honestidad, con transparencia, con probidad, con austeridad, y ese órgano se encuentra contaminado, bueno, pues ya me explicarán ustedes cómo será posible documentar los procesos de desvío de recursos públicos en una entidad. Estamos hablando de que este órgano es como la Auditoría Superior de la Federación, digamos, el equivalente. El equivalente. Mexiquense. Entonces, a mí me parece que están, y se muestra cómo, a partir de una legislatura, ni siquiera de una gobernatura, es posible dar pasos muy importantes en este nivel, que es el nivel local, a veces invisible, para promover transformaciones en bien de, en este caso, el pueblo del Estado de México. Sin duda, y bueno, yo creo que tendrán que conectar estas investigaciones y lo que se está haciendo en el Estado de México, pues con lo que está pasando en España, ¿no? Es un escándalo continuado, enorme lo que ha sido el tema OHL. Apenas en estas últimas horas se dieron a conocer unos audios tremendos. Es que en España están a todo lo que dan con esta investigación, con este tema. En el caso de OHL hay información, estábamos aquí revisando algunas de las publicaciones españolas. El ABC de España, por ejemplo, tiene los pagos a políticos y a funcionarios, porque a ver, aquí cruza una enorme cantidad de dinero de todo tipo y desde luego el asunto político es central. En el caso de España, que es obligado no perder de vista lo que está ocurriendo ahí, Javier Chicote de ABC hace toda una explicación y presenta información sobre los sobornos de OHL, recupera por ejemplo un fragmento de estas conversaciones que se dieron a conocer, que se están dando a conocer, las grabaciones halladas por agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, ni más ni menos, en el domicilio de quien era director de obra civil de OHL. Es que los guardó, grabó a todo mundo, es increíble, es que sí pasa, ¿no? Claro. Grabó a todo mundo, el repartidor de sobornos, ¿no? Grabó a todo mundo, guardó las grabaciones en su casa, por si se ofrecía, y ándale, que se abre una investigación judicial tremenda, y que se hace una intervención en su casa, y encuentran las grabaciones. Encuentran estas grabaciones, y entonces las grabaciones que se encontraron por parte de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil en la casa del exdirector de Obra Civil de OHL, bueno, ha puesto a temblar a todo el mundo, más de lo que ya están temblando con este tema, porque lo que está aquí destacando esta nota que recupero del ABC es, por ejemplo, la naturalidad con la que se habla para hablar de sobornos. Claro. La naturalidad, la complicidad abierta en una conversación telefónica. Del proceso, ¿no, Carmen? Bueno, a ver, fíjate nada más lo que dice este titular del ABC. El titular del ABC, acá. Los sobornos de OHL, 2 puntos. Si la pelota es muy gorda, viene un tío con un maletín a pagarla. Como una pequeño botón. Pero es que es normal que existan las grabaciones, localmente decía yo, porque mira. No es normal, no es normal que aparezcan. No existen los recibos y las facturas. Entonces, ¿por qué estos criminales tienen grabaciones? Tú que fuiste fiscal de la Federación. ¿Por qué es tan común? Porque como no hay recibos, el único resguardo que tiene el que entrega el soborno es este tipo de constancias. Recuerdas a Ahumada, recuerdas a muchísimos casos en los cuales aparecen videos. Vladimiro Montesinos. Por ejemplo. Que de hecho ese me tocó a mí la parte procesal aquí en México, con los bancos y demás. La acusación, de hecho, la firmé yo aquí en México. ¿A Vladimiro? A sus ayudantes que traían al dinero a un banco que se llamaba entonces Banco Internacional o Vital. Cuando eras procurador fiscal de la acusación de lavado de dinero de Vladimiro Montesinos, la procesamos aquí y la ganamos. Es de esas sentencias contundentes en materia de lavado de dinero que se quedaron perdidas en el espalda, pero ahí están.
y que son las que marcaron línea de cómo proceder. ¿Y por qué has conocido casos de forma directa como de esto, sabes que se graba? Que la gente lo que hace es hacer videos o grabaciones, no como un asunto de transparencia, sino como un asunto de la falta de recibos y comprobantes, que ante el superior, la única forma de acreditar que entregó el dinero es mediante estas grabaciones. Ahora, para que esto no quede en un ya nos saquearon y no nos volverán a saquear. Pero explica por qué, porque mucho de este dinero que estaba llegando a España es dinero que proviene, entre otras cosas, del circuito exterior mexiquense, en el Estado de México, de este que estamos hablando con la diputada Azucena, de este que hemos venido hablando todo este tiempo, y de muchos otros. Lo que digo es, ojo, porque buena parte del proceso corruptor en México no solo sirvió para financiar campañas acá, era de tal volumen que sirvió para financiar campañas del Partido Popular en España. A ver, ¿y para qué nos vamos tan lejos con las grabaciones? Se difundieron en redes grabaciones de altos ejecutivos de OHL en su momento que fueron bastante evidentes sobre el tipo de transacciones o cosas que se hacían en esa materia. Absolutamente, y nadie inició las investigaciones correspondientes, salvo las denuncias que los privados, abogados, organizaciones fuimos, que están en la Fiscalía. Que están en la Fiscalía y se han ido presentando. Y ojo, pero hay grabaciones de un nivel de descaro que las de España van a palidecer, porque cuando uno vuelve a escuchar al director de Pemex, en el momento en el que se está dando una licitación, ponerse de acuerdo, bajar por una persona que es el director de OHL porque se perdió en el estacionamiento para subirlo en el proceso de licitación y seguir hablando, digamos, en privado, o habla de los cientos de millones de pesos que estaban circulando en torno al particular de todo este gobierno que acaba de concluir y de los gobiernos de Peña Nieto. La verdad es que lo que resulta extraño es que esto no tenga ya un nivel como el que tiene en España, en términos de lo que ha ocurrido. Debemos seguirnos preguntando, Odebrecht, OHL, ¿por qué no tenemos hoy, todavía, ahí vamos, resultados que lleguen a tocar a los más importantes lugares del poder? Ojo, este caso y el caso Leso, es decir, estos casos rozan a la corona española y al partido que estaba en el poder en ese momento. De ese tamaño hablamos en España. Y todo tiene Conexión México, ¿no? Mucho. Conexión México. Conexión México. Es que es mucho más grave que eso. Por eso hablaba yo con la diputada del tema del aeropuerto. Sí. Que un delincuente tenga acceso al manejo de un aeropuerto es de la mayor gravedad. ¿Por qué? Claro. Porque tú dices que ya nada más llegaron a España los recursos en efectivo. Sí. Pero ¿cómo salieron del país? Lo que no nos damos cuenta en México es que la migración ilegal y el lavado de dinero fundamentalmente requiere el manejo de un aeropuerto. Porque para poder entrar y salir del país sin revisión de cuantiosos caudales, tú necesitas hacer un aeropuerto. Y si tú estás ligando este tipo de operaciones con OHL en lo carretero, pero además el señor OHL tiene control de un aeropuerto mexiquense en Toluca, pues obviamente lo que tienes es tú el canal de salida. Entonces, te decía yo, ya nos saquearon, que no nos vuelvan a saquear, porque no es lo mismo el rescate. En un arranque de López Portillo, el rescate, ¿no?, de la concesión, que técnicamente es cuando ya se recupera el régimen financiero, cuando ya se pagó, o ya se saldó el adeudo, o la inversión que tenían hechos. ¿Cómo funcionan las concesiones? Sí, esto se llama rescate, no revocación. Aquí tiene que irnos a un tema de revocación, porque en México, en Europa y en el mundo, la experiencia de los rescates es muy mala. Sí, bueno. Las discusiones de si es más o es menos lo que yo ya recibí, si es más o cuánto valen las cosas, se vuelve eterna. A nivel internacional nadie va por el lado del rescate, van más por la revocación, porque es más fácil comprobar incumplimientos. Pero lo que es de la mayor importancia es que un sujeto que está siendo acusado o imputado de delitos que tienen relación con manejo de recursos financieros no tenga acceso a la administración del control de una puerta de salida como es un aeropuerto. De acuerdo. Ni más ni menos. Pues ahí está esto, y bueno, el caso Odebrecht, que es uno de los casos que mencionamos aquí, está dentro de los casos que el fiscal general de la República puso como ejemplos de casos emblemáticos
de los cuales se hará cargo y se está haciendo cargo, y lo que esperamos es, al final de cuentas, resultados específicos. La señal que manda, por lo menos la que escuchamos ayer, sí, es una señal de estoy echado para adelante en el tema. Y él mencionó, déjenme aquí nada más detener un segundo. Y vamos para adelante con este tema, ¿no? Sí, él mencionó casos sustantivos relevantes. Dijo Ayotzinapa, dijo Odebrecht, dijo Tlahuelilpan, dijo estafa maestra. No mencionó HL, por cierto, pero está en el espectro. Me parece que debiera estar en el espectro, y me parece que sí, que todos estos casos son casos que se pueden llamar sustantivos o paradigmáticos, que tuvieron una relevancia pública extraordinaria. Por cierto, no hemos visto o visibilizado con suficiencia también lo que ocurrió en el Poder Legislativo en el caso Ayotzinapa. Y digo simplemente que habrá que revisar las razones por las cuales no se inició un juicio de procedencia, se decidió no proceder en la investigación del ex procurador de la República en torno al caso Ayotzinapa. Debe decirse aquí, con el voto, a diferencia de lo que está pasando en el Estado de México, con el voto mayoritario de Morena, no para juzgarlo, porque ese no era el elemento, era simplemente para proceder a la investigación y a proceder a las posibilidades de conocer la verdad y el papel que jugó el procurador entonces de la República, justamente en la investigación del caso Ayotzinapa, que por muchas razones, es un asunto también de la mayor relevancia. La razón esencial es la desaparición de muchachos estudiantes de la Normal Isidro Burgos. Ni más ni menos, uno de los casos paradigmáticos. Y regresando para cerrar esta mesa a lo que estaban comentando hace un momento sobre estas grandes corporaciones internacionales como Odebrecht, como OHL, etcétera. Bueno, todo corre también por el tema de financiamientos a campañas políticas, como dijiste. Todos los casos que se han mencionado a nivel internacional están conectados precisamente con ese modus operandi, una alianza empresarial política para la obtención de recursos ilícitos a las campañas y luego el pago a través de concesiones, ampliación de concesiones o licitaciones a modo, o las modalidades que todos sabemos están ahí. No es muy difícil de entender la mecánica de la red de corrupción. El tema aquí es hasta qué punto México tendrá ya procesos judiciales que lleven precisamente a los responsables de todo esto, pues a la rendición de cuentas, que es el tema del que estamos hablando. Nos vamos en esta mesa. Después de la pausa tenemos más esta mañana. Gracias, Alfredo Figueroa, por estar aquí. Gracias, Carmen. Gracias, Gabriel de Solona. Gracias por estar aquí a los dos. Saludos. Gracias y buenos días. Después de la pausa regresamos. Tenemos más con ustedes en este programa en vivo. Buzón de voz. Envíanos un mensaje de voz por WhatsApp al 5574-323273, 5574-323273. Incluye tu nombre